La declaración de la renta es un hito imprescindible para seguir cuidando lo que tanto nos importa en Extrabits, tu bolsillo. ¿Y si te dijera que puedes estar pagando de más sin saberlo? O que presentar bien tu renta podría suponerte un ahorro de cientos de euros. Y seguro que has escuchado alguna vez eso de si tienes más de un pagador, te va a salir a pagar. Entre otros muchos tópicos que ahora demostraremos son falsos. Cada año más de 22 millones de españoles nos enfrentamos al mismo papel, el mismo trámite y con las mismas dudas. La declaración de la renta es más que un formulario, es dinero que en el mejor de los casos va a volver a tu bolsillo. En el peor, exactamente lo contrario, y este año, con nuevas deducciones y límites actualizados, tienes que estar más atento que nunca. ¿Quién está obligado a hacer la declaración de la renta? ¿Te puedes desgravar algo? ¿Cuánto puede tardar Hacienda en devolverte el dinero? Hoy repasamos las claves para que no pagues un euro de más en la declaración de la renta de 2025 junto a los titulares destacados de la semana. Soy Rafa Fortes y te doy los buenos días con Extrabits, de Business Insider España. Extrabits es un podcast de contenido divulgativo en el que te acercamos una dosis de actualidad junto a nuestra selección de noticias de la semana. Según datos del INE, las familias españolas dedican ya casi un 35% de sus ingresos a vivienda y suministros básicos, una demostración más de que cada euro cuenta. Y el resultado de la declaración de la renta puede marcar la diferencia en muchos hogares. Este 2025 la campaña de la renta trae consigo novedades importantes. Las deducciones por vivienda en algunas comunidades, los cambios en las ayudas por maternidad o guardería o la posibilidad de compensar pérdidas de criptomonedas con ganancias patrimoniales, entre otras. La renta ya no es solo una cita con Hacienda, es un mapa donde cada casilla puede ayudarte o hacerte pagar más de la cuenta. Hoy vamos a resolver las dudas más frecuentes, a despejar mitos y ayudarte para que la declaración de la renta sea una aliada y no una pesadilla burocrática con Enrique Fernández, gestor de audiencias en Business Insider España y hoy también salvaguarda de tu economía. Está de estreno en Extrabits. Bienvenido, Enrique. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Es mi primera vez, como has dicho. Llevo mucho tiempo trabajando en Business Insider, pero no había participado aquí todavía, así que con muchas ganas. Pues vamos a empezar con la pregunta base, para empezar en contexto. ¿Quién está obligado a presentar la declaración de la renta este año? Porque no todo el mundo tiene que hacerlo, ¿no? Sí, mira, esto es algo que se preguntan muchísimas personas y es cierto que existen unos umbrales de ingreso que te obligan o no a hacerla. Y son unos umbrales que establece la propia Hacienda y que van cambiando cada año. Este año están obligados a presentar la renta los contribuyentes que hayan ganado más de 22.000 euros brutos al año de un único pagador. Luego, si tienes más de un pagador, el límite está en 15.876 euros. No es una cifra redonda, así que hay que apuntarla. Pero esto siempre y cuando la suma del segundo y los siguientes pagadores supere los 1.500 brutos anuales. Vale. Así que en resumen, si tienes un solo pagador y has ganado menos de 22.000 euros brutos al año, ningún problema. No tienes por qué hacerla. Y en el caso de que tengas varios pagadores y hayas ganado esos 15.876 euros, pues sí que tienes que fijarte un poco más. Y luego, aparte, hay que aclarar que la renta es obligatoria para todos los autónomos. Porque de hecho, con esto que comentabas, una de las preguntas que más escuchamos, y lo decía antes, es si tienes dos pagadores, te va a salir a pagar. Además, esta yo la conozco personalmente, pero te dejo que desmontes tú el mito. ¿Cómo afecta realmente tener más de un pagador? Sí, hay muchas personas que piensan que por tener más de un pagador ya la renta te va a salir a pagar. Esto no es así. Es un mito. Mientras las retenciones estén bien aplicadas, no tienes por qué pagar de más. Claro. El problema y el motivo por el que mucha gente piensa esto es que al haber varios pagadores es más probable que alguna retención no esté bien hecha y entonces es cuando te toca pasar por caja. Pero no sería más que el dinero que te corresponde ya pagar, de todas maneras. Y luego otra de las grandes preocupaciones que tiene la mayoría con la declaración de la renta es la de cometer errores. ¿Qué es lo que pasaría si cometes un error al hacer la declaración? ¿Te puede multar Hacienda, incluso si ha sido sin querer? Sí, este es un miedo muy, muy extendido, sobre todo, por ejemplo, si es la primera vez que hace la renta o no está muy relacionado con el lenguaje fiscal, que es muy complejo, ¿no? Entonces, el primer consejo sería el de repasar el borrador de la renta de arriba abajo. Porque que haya algún dato mal o algún apartado incompleto, que serían como los errores así más pequeños, podríamos decir, sí que te puede suponer una multa de hasta 100 euros. Vale.
Luego hay casos graves, por ejemplo, no presentar la renta si estás obligado, que aquí se abren dos opciones. La primera, si la renta te salía a devolver, Hacienda te va a hacer el ingreso de lo que tenía que pagarte, pero con una multa de 200 euros. Y si la renta te salía a pagar, el recargo va a ser del 1% por cada mes de retraso durante el primer año. Y si este retraso supera los 12 meses, el recargo vaya al 15% más intereses. Estos son como... Este sería como el error que no deberías cometer bajo ningún concepto. Luego hay otros, por ejemplo, que tienen que ver con las deducciones, que es muy habitual que tú vayas aplicando las deducciones a las que tienes derecho para ahorrar dinero. Ujú. Y que a lo mejor no tengas un documento que luego lo justifique. Tienes que asegurarte de tener estos documentos, porque sí que es verdad que aunque Hacienda no se los pida a todo el mundo, siempre te puede tocar. Y hay que estar preparado porque si sospechan de ti o quieren asegurar que tienes derecho a esa desgravación y no puedes justificarlo, ahí también te pueden sancionar. A guardar bien todos nuestros documentos, entonces. Vamos a por el dinero que puede volver, si lo hacemos bien, esa situación idílica. ¿Qué gastos podemos desgravar en esta declaración? ¿Hay alguna deducción que pase desapercibida o que podríamos o deberíamos revisar? Sí, aquí hay muchas opciones porque depende mucho también de la comunidad autónoma en la que vivas. Hay deducciones estatales, pero hay muchas que son autonómicas. Y es aquí Ujú. donde entra la duda porque algunas personas no las conocen. Claro. Mira, yo, por ejemplo, te puedo decir que a nivel estatal, algunas de las más habituales son las de la que te puedes deducir por la hipoteca, pero tiene un matiz, y es que la hipoteca tiene que haber sido firmada antes del 1 de enero de 2013. Las que son posteriores, pues no entrarían aquí. Vale. Luego, por ejemplo, hay donaciones a ONGs, que te puedes ahorrar hasta un 80% de los primeros 150 euros y un 35% de lo que supere esa cantidad. Luego también te puedes deducir las cuotas sindicales, hasta un 35% de lo que hayas aportado a lo largo del año. Ujú. Y luego también hay premio, por así decirlo, para aquellos que han decidido invertir en empresas emergentes. Si compras acciones de una empresa de nueva creación hasta un valor máximo de 60.000 euros, te puedes deducir hasta un 20% del gasto de esta inversión. Vale. Luego, como digo, hay muchas más y dependiendo de dónde vivas va a ser muy beneficioso. Incluso, por ejemplo, en Madrid, que es donde vivo yo, hay unas deducciones por el alquiler de viviendas si tienes menos de 40 años, que te puedes ahorrar hasta el 30% del importe del alquiler, lo que te permite un ahorro máximo de 1.237 euros, que es el tope que han establecido, que es una cosa que si estás pagando alquiler, te aseguro que te viene muy, muy bien. Es decir, importantísimo que todo el mundo mire las deducciones autonómicas que le correspondan en función de dónde vivan, ¿no? Esto es, y muy, muy importante. Y en este caso, ¿qué rentas estarían exentas? ¿Qué ingresos estarían exentos? Pues hay algunos por los que no tienes que pagar impuestos y por lo tanto te suponen como un quebradero de cabeza menos y un ahorro de dinero. Esto quizás tampoco lo conoce mucha gente, pero es importante asegurarse. Ingresos que están exentos, por ejemplo, las prestaciones por maternidad y paternidad, las indemnizaciones por despido, las becas públicas, las prestaciones por desempleo en pago único, las prestaciones por incapacidad permanente o la transmisión de vivienda habitual, por citar algunas de las Vale. más conocidas. Y hay más, pero en caso de que tengas dudas, siempre lo mejor es que te asegures para que no cometas errores con Hacienda. Vamos a irnos a ese lugar soñado, que la declaración nos sale a devolver. ¿Cuánto puede tardar Hacienda en pagarnos la cantidad que nos deba? Pues sí, esto es lo que quiere todo el mundo y aunque todos podemos ser impacientes y queremos el dinero ya, Hacienda puede tardar más o menos dependiendo de lo compleja que sea tu declaración. Lo normal es que no tarde más de 15 días, pero si tienen que revisar muchos detalles de tu borrador, pueden tardar mucho más. Y si por el contrario te sale a pagar, Hacienda permite, si no me equivoco, hacer el pago de forma fraccionada, ¿no? Para hacerlo menos doloroso, al fin y al cabo. Sí, esta sería la noticia que no queremos ninguno de los contribuyentes, que es ver que el resultado de la renta te sale a pagar, pero es cierto que Hacienda te da ciertas facilidades que te van a hacer que esto sea menos doloroso, ¿no? Que puedes fraccionar el pago en dos importes. El primero, que es un 60% en el mismo momento en el que presentas la renta, y el segundo de un 40% que tienes hasta el 5 de noviembre para hacerlo. Y por favor, si vas a hacerlo, apunta muy bien esta fecha, de máximo el 5 de noviembre,
porque como no pagues a tiempo, te va a caer una multa. Luego hay casos también de gente que puede no estar de acuerdo con el resultado que le devuelva Hacienda. ¿Qué se hace en esta situación? Sí, aquí lo primero que tienes que hacer sí o sí es repasar muy bien todo el borrador para ver que no sea un error tuyo, porque esto también es muy común, ¿no? Vamos a echarle la culpa a Hacienda así de primeras, que a lo mejor es cosa nuestra, ¿eh? Entonces, si después de comprobarlo ves que hay un dato incorrecto o una cosa que no te cuadra, pues existen unos canales habilitados para contactar con Hacienda que puedes encontrar en la web de la agencia tributaria. Luego también es recomendable tener en cuenta la opción de hacer la renta por teléfono o presencialmente en las oficinas de Hacienda, si tienes muchas dudas y ves que necesita ayuda, ya que vas a contar con la ayuda de un agente de la agencia tributaria. Oye, de cara al año que viene, que bueno, depende de lo que hagamos este 2025, ¿qué podemos hacer nosotros desde ya para ahorrar más dinero en la próxima declaración? Pues lo primero es que tienes que asegurarte de que te están aplicando bien las retenciones de IRPF. Vale. Hay muchas calculadoras online en las que lo puedes comprobar fácilmente. Esto es básico. Luego, por supuesto, revisar y estudiar todas las deducciones a las que tienes derecho para que no se te olvide ni una. Porque ya como hemos comentado antes, suele haber olvido las deducciones autonómicas. Y esto, al final, no es un dinero que pierdas, pero sí que dejas de ganarlo, ¿no? Por así decirlo. Y ya que tienes tiempo, pues ponte a mirarlo bien. Luego algunos consejos, pues por ejemplo, actuar de forma solidaria, ¿no? Porque ya hemos dicho antes que si donas dinero a ONGs, en la declaración del año que viene va a ser un gasto deducible para ti y puede ser incluso la diferencia para que la declaración salga a devolver y no a pagar, o para pagar menos en caso de tener que hacerlo. Vale. También puedes invertir en empresas emergentes y deducirte un 20% de la inversión, o en el caso de que seas autónomo, repasar todos los gastos e inversiones que son deducibles. Y mira, por ejemplo, quizás es buen momento para comprar material de trabajo y ahorrar dinero con Hacienda por las deducciones que te correspondan. Y ya para terminar, Enrique, ¿quienes cobran el salario mínimo están obligados a presentar la declaración de la renta de este año? Pues mira, ha sido la pregunta más repetida desde que empezó la campaña de la renta. Y la respuesta es sencilla. Quienes reciban el SMI no están obligados a declarar la renta si tienen un único pagador. Ese es el matiz. Si hay más de un pagador, vas a estar obligado a presentar la renta si el segundo pagador supera los 1.500 euros y el total de ingresos rebasa los 15.876, que lo va a rebasar porque el SMI está por encima. Pues mitos resueltos, la declaración de la renta lista, ahora solo queda empezar a preparar bien la del año que viene, como hemos dicho. Ha sido un placer tenerte por aquí, Enrique, despejando estas dudas. Muchísimas gracias y llamadme cuando queráis. Gracias a ti, chao. Hasta luego. El cónclave ha traído al nuevo Papa, León XIV, pero además hay otras noticias que te contamos con los titulares destacados de la semana en Business Insider. La primera tienda de Zara cumple 50 años. Medio siglo lleva Zara anidada en la mente de los españoles. El motivo se explica en su hazaña comercial, democratizar la moda como nadie había hecho antes. Por ello su matriz, Inditex, mantiene incólume la primera tienda Zara. Fue inaugurada en mayo de 1975 en su Coruña natal, en el número 64 de la calle de Juan Flórez, desde donde el titán de la moda sigue mirando al resto del mundo. El pasado 9 de mayo, con motivo de su 50 aniversario, el primer Zara de la historia volvió a abrir sus puertas tras ser sometida a una renovación integral en un tiempo récord. Como novedad, el nuevo espacio acoge en su interior un Zacafé, la primera línea de cafeterías de Zara. ¿Qué tiene en común el suelo de la vivienda con el cacao o el café? La relación entre el suelo y la vivienda es la propia de una materia prima respecto a un producto final. En momentos expansivos o de elevada inflación, el suelo tiende a subir mucho más que la vivienda. Pues pasa lo mismo con el cacao. La subida de precios en 2024 fue mucho mayor que la que podía verse en una tableta de chocolate en el supermercado. En el caso de la vivienda y el suelo, en estos momentos esa subida se explica por el boom del suelo. En 2024, el precio del suelo se disparó un 13,5%, frente a una subida del 7% en el caso de la vivienda. Así que en este escenario, el suelo se ha convertido en el gran chollo para los inversores. Muchos se están lanzando a adquirir suelo para revenderlo o para construir, pero por lo general su precio suele ser también mucho más volátil que el de la vivienda.
La generación Z está obsesionada con comprar productos que valen para más de una cosa. Desde bolsos de trabajo que también sirven para viajar, hasta champús sólidos multiuso, los artículos híbridos ganan terreno como aliados del presupuesto y la conveniencia. En un entorno marcado por la inflación y la incertidumbre económica, los consumidores priorizan productos versátiles que se adapten a distintas facetas de su vida. Esta economía multiusos es también un filón para las empresas. Expandir su oferta de productos para cubrir diferentes aspectos de la vida de los clientes puede protegerlas de gustos cambiantes y amortiguar sus cuentas de resultados en tiempos difíciles. Descanse en paz, Skype. La plataforma cierra tras años de declive. Antes de que estuviéramos inmersos en Zoom, en Microsoft Teams o incluso en Discord, antes de que nos acostumbráramos a convocar amigos y familiares en cualquier momento y lugar con FaceTime, existía Skype. Skype fue pionero en las videollamadas gratuitas y transformó las relaciones a distancia, pero terminó relegado por la evolución del panorama digital. Tras años de declive y competencia feroz, Skype cerró oficialmente el 5 de mayo de 2025, marcando el fin de una era en las comunicaciones digitales. ¿Está el maratón de series pasado de moda? Lo que en inglés se suele llamar binge watching, o maratón en nuestro caso, que suele acompañar al estreno de todos los episodios en bloque, lleva años convertido en la forma de consumo audiovisual por defecto. Pero el éxito de la entrega semanal en varios estrenos de 2025 cuestiona el modelo defendido por Netflix. Severance, The White Lotus o The Last of Us han apostado por el estreno semanal. Adolescence ha sido el contrapunto. Y lo que las plataformas están encontrando es que en un ecosistema saturado no existe una única vía para captar y retener la atención. Encontrarás toda la información de cada día suscribiéndote a la newsletter de Business Insider España, en la que te enviaremos de lunes a viernes la selección de noticias más importantes directamente a tu correo. Y noticias felices, también las tenemos, la newsletter de buenas noticias, porque sí, el fin de semana se puede empezar de forma optimista. Hoy te quedas bien armado frente a la declaración de la renta de este año y preparado para la del año que viene. Te llevas los titulares destacados de la semana y sobre todo te queda el último paso, entrar en businessinsider.es para estar siempre informado. Yo te espero aquí la semana que viene. Chao.